Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo o por apartes en nuestra página de Facebook y también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer término, José Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma de México. Bienvenido, Pepe, a esta mesa. Gracias, Juan Carlos. Bricio Segovia, corresponsal de RT, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a este programa. Gracias. Y el primer asunto, Moni, tiene que ver nuevamente con la campaña presidencial aquí en Estados Unidos, que sigue copando los titulares y centrando la atención de los grandes medios de comunicación. Y nuevamente también hay que hablar de Donald Trump, el magnate neoyorquino, candidato del Partido Republicano a estos comicios del 8 de noviembre. Son en menos de 11 semanas ya, donde se va a enfrentar él a Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado y ex senadora, que es la candidata del Partido Demócrata. En los últimos días había habido críticas a Paul Manafort, el jefe de campaña, el coordinador de campaña del señor Trump, porque se presumía, y así lo había destapado, lo había dicho el diario The New York Times, que había recibido $12.700.000 en unos pagos hechos por un aliado de Vladimir Putin, el presidente ruso, que era el señor Víctor Yanukovych, entonces presidente de Ucrania, un hombre que debió dejar el poder en el año 2014. Después de toda esta controversia, en las últimas horas, casi que a la madrugada de hoy, el señor Donald Trump ha remodelado su equipo de campaña y ha nombrado a Stephen Bannon, que es el presidente de Breitbart News, una página web conservadora de noticias económicas en Estados Unidos, lo ha nombrado como el jefe de campaña, el jefe principal de la campaña. Y nombró a Kellyanne Conway como gerenta de la campaña. Ella era asesora de Trump y además encuestadora de la campaña. Sigue el señor Manafort con otro cargo, con el cargo que tenía dentro del equipo de Trump. ¿Muestra esto que la campaña del candidato republicano está haciendo agua? Aquí hay varios mensajes. El primero es que lo que mucha gente estaba esperando y es que hubiera consecuencias al escándalo suscitado por los presuntos vínculos del señor Manafort esencialmente con el gobierno ruso a través de sus contratos con el candidato ucraniano. Por otro lado, que es un intento de apaciguar un poco este escándalo a través de una medida que no se sabe todavía muy bien si es cosmética, es decir, que el señor Manafort sigue manejando los hilos, ya no con un cargo tan público, sino que se le baja el perfil. No se sabe si se le ha bajado el perfil o si se le ha reducido el espacio dentro de la campaña de Trump. Lo cierto es que hubo un pequeño revolcón que servirá para que en las próximas 24 horas este escándalo se apague un poco. En el fondo, ¿qué pasa? Primero que el nombramiento de Stephen Bannon es polémico. Él es una persona parecida a Trump. Si bien Manafort había sido contratado para poner orden y disciplina en la campaña de Trump después de que saliera hace un par de meses Corey Lewandowski, este ajuste rápidamente se va a desajustar porque Bannon primero no tiene experiencia en campañas y segundo es un hombre incendiario divisivo y seguramente lo que va a pasar ahora es que Trump va a volver a ser Trump, o sea que el intento de poner a Trump en línea creo que ha sido abandonado, primero porque no funciona y segundo porque no es la persona para organizarle la vida. Por otro lado, sí, lo que usted dice es cierto y es que es una medida desesperada de la campaña de Trump que está haciendo agua. Hoy salieron otra vez encuestas donde en estados tan importantes como en Virginia y Florida hay una ventaja significativa de Hillary Clinton. Luego ya los que hacen estadísticas están diciendo que nunca después de una convención un candidato que se encuentra en una desventaja como la que se encuentra Trump ha ganado una elección. O sea que ya muchas personas están empezando a pensar en que Trump va a ser derrotado. Bricio. Yo creo que una cosa está clara, ¿no? Y pese a los mensajes que está intentando lanzar la campaña de Trump, que es que no, lo que estamos haciendo es reforzar esta cúpula directiva de la campaña porque ya estamos en la recta final de cara a las presidenciales. Bien, la lectura que hacemos todos entre líneas es que obviamente está haciendo aguas. Una cosa está clara y es que a lo largo de este verano aquí en Estados Unidos hemos visto como después de las convenciones los resultados en las encuestas para Trump han sido totalmente desfavorecedores. Ahora mismo, si se realizaran las elecciones hoy día, Hillary Clinton tendría vía libre a la presidencia, a la Casa Blanca, y hay varios puntos, ¿no?, que han hecho que esto ocurra. En principio, y el punto más clave, diría yo incluso, es
perdón, esta pugna que ha habido dentro del partido, ¿no? En el que Donald Trump ni siquiera estaba intentando, le denegó su apoyo a personajes clave dentro del Partido Republicano, como podía ser Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes. Bien, esto según estudios que se han hecho ya al respecto, han visto que no solo hubo una pérdida de popularidad en Trump, lo cual no siempre es significativo, porque la popularidad también se puede medir en personas que no son votantes directos, pero la cuestión clave es que en esta ocasión sí empezó a perder votantes dentro del bando republicano, en concreto hombres blancos, evangelistas y personas sin titulación universitaria, que dicho así quizás no se podría contemplar como un dato significativo, pero sí lo es porque sí que se encuentra este sector entre las personas más influenciadas o que pueden recibir mayor influencia en un mensaje populista, que es el que predomina en la campaña de Donald Trump. Por lo tanto, vemos a estos dos personajes, estas dos personas que entran ahora en juego. Por una parte, Stephen Bannon, que recordemos que la sección de política de Bloomberg lo definió en su día como el especialista político más peligroso de Estados Unidos, con lo cual ya vemos ahí esos paralelismos, incluso con controversia, al menos, que es una palabra que define muy bien a Donald Trump. Y después tenemos a Kellyanne Conway, que tiene ya pues, la experiencia en encuestadoras. De hecho, ella es directora de su propia empresa de encuestas a nivel nacional y es una cara conocida porque es comentarista en numerosas ocasiones en muchos canales de la televisión estadounidense. Es que ha habido incluso menciones de que Breitbart, la página web de en cuestiones económicas que dirige el señor Bannon, esta ha sido considerada como la Pravda de Trump, es decir, como el órgano, así como Pravda era un órgano oficial soviético, en su momento era como si este fuera una especie de voz cantante del señor Donald Trump. De hecho, le ayudó a impulsar, este medio ayudó a impulsar durante las primarias a Donald Trump. La campaña de Trump, claro. Pero es que esta es la segunda vez en 2 meses que Trump hace un cambio en su campaña, porque recordemos que ya despidió al señor Corey Lewandowski. Sí, lo que se reporta de los periodistas que están cubriendo la campaña directamente por Trump, hablan de un momento en el que Trump se sentía furioso por sentirse administrado y metido en una jaula de los reportes que se decían que había tenido que seguir un script para estar en la convención, y que este tipo de reportes lo rechazaba completamente, y pone pues a un señor como Bannon que le permite seguir un mensaje completamente populista y un estilo pues agresivo, duro, sin quedarse nada entre las mangas. Y ahora el gran problema es, ¿esto le funcionará a Trump? Esto no resuelve los problemas reales que tiene Trump en la campaña, que cuáles son: el dinero, no recauda lo suficiente para desplegar equipo, y la segunda cosa es tener personal y anuncios en los estados clave, que es lo que Hillary Clinton adelanta en estados como Virginia y Colorado, que ya incluso en la campaña de Clinton eran considerados antes pues difíciles, ahora están casi del lado de los demócratas, y esto permite llevar los equipos que estaban en Colorado y Virginia a estados que eran tradicionalmente republicanos como Georgia o Arizona, donde jamás se pensó que un demócrata pudiera ser competitivo, pero ahora con Trump lo está haciendo. Oiga, más noticias de la campaña aquí en Estados Unidos, Bricio, porque en la página web del señor Trump se formulan unas críticas a Hillary Clinton, como es obvio, es su gran rival. Pero sobre todo citan un artículo del periódico The Wall Street Journal, una columna de opinión reciente de Peter Schweizer. Hay que recordar que el anterior jefe de la campaña de Trump, aunque seguirá, como acabamos de mencionar, dentro de ese equipo de Trump, el señor Manafort, supuestamente recibió $12.700.000 de pagos de Rusia, según aparecen unos libros. Está como ha contado de New York Times, eso no se ha comprobado, es lo que dice el Times, que ahí aparecen menciones de los pagos. Pues lo cierto es que el señor Trump dice que Hillary Clinton también tiene, dice la campaña de Trump, unos nexos con Rusia. Y entonces menciona que cuando ella era secretaria de Estado durante el primer gobierno de Barack Obama, llegó a comprometer $5.000 millones para Skolkovo. Es un lugar a las afueras de Moscú que es una especie de Silicon Valley, refiriéndose a esta zona de California de nuevas tecnologías. Es como el Silicon Valley de Rusia. Pero lo que dicen es que la señora Hillary Clinton invitó a varias empresas donantes de la Fundación Clinton, es decir, empresas que le dan dinero a la fundación de la señora Clinton, de su esposo, el expresidente Bill Clinton, y de la hija de ambos, Chelsea, los invitó para que pusieran dinero en Skolkovo. La empresa Cisco puso $1.000 millones.
Y el 60%, según menciona en la columna del señor Schweizer en el Wall Street Journal, el 60% de los donantes de Skolkovo han sido donantes de la Fundación Clinton. Pero lo que llama también la atención es que no solamente esto se comete en un Silicon Valley, sino que ha habido investigaciones aparentemente, incluso de armamentos nucleares ahí en Skolkovo. ¿Cree usted que esto puede perjudicar a Hillary Clinton, este tipo de denuncia, o en absoluto? Bueno, lo que está clarísimo es que Donald Trump se ha dado cuenta de que estos vínculos que inicialmente se hicieron con él, o esas simpatías que había con Rusia y su presidente, con Vladimir Putin, aparentemente, no le han funcionado. Dentro de todas sus controversias, dentro de todo lo que él quiera ser Trump y lo que representa, esta en concreto no le ha funcionado nada bien. Entonces, le ha dado la vuelta a la historia y ahora dicen, bueno, pues vamos a hacer lo que sé hacer muy bien, que es lanzarle ahora la contracrítica, y es más, es la misma crítica, pero invertida, contra Hillary Clinton. Dentro de estos artículos que mencionaba, son artículos que además ha difundido la misma campaña de Donald Trump en comunicado de prensa, una nota muy elaborada. Han hecho su investigación, han citado a artículos, medios de prestigio avalando todas estas declaraciones y afirmaciones que hacen contra Hillary Clinton y esos vínculos estrechos que dicen que tiene o que tuvo con Vladimir Putin, el presidente ruso, durante su tiempo en la Secretaría de Estado de este país. Ahora bien, es importante ver que está agarrado con pinzas esto, ¿no? Y lo digo así porque empiezan a tirar de la cuerda, ¿no? Y dicen, este vínculo nos lleva a este otro nos lleva a este otro, y después de 30 vínculos llegamos a Vladimir Putin, ¿no? Con esto le daré un ejemplo muy claro, y es, por ejemplo, el que usted exponía con el Centro de Innovación Tecnológica de Skolkovo, que como muy bien hacía ese paralelismo, es el Silicon Valley, o pretende ser el Silicon Valley de Rusia. ¿Usted ha estado en Skolkovo? Yo he estado en Skolkovo numerosas veces, he cubierto numerosos temas en ese centro de innovación, estuve incluso en la inauguración de este centro, y la evidencia más clara de las lagunas que tienen estas acusaciones es que en el caso de Skolkovo es una iniciativa no de Vladimir Putin, sino de Medvedev. Es decir, el que ahora es el primer ministro. Antecedió a Putin. Exacto, y que en un momento hubo un cambio de sillas y fue él quien asumió la presidencia y Vladimir Putin se convirtió en primer ministro. Por lo tanto, esa es la primera cuestión que a mí me viene a la cabeza y que me hace dudar esa relación con Putin. Por lo tanto, creo que, no estoy diciendo que ninguno de estos vínculos sean correctos, porque habría que analizarlos a fondo, pero sí despiertan ciertas incógnitas como esta que acabo de exponer, que es de las más básicas que se me ocurren al ver el listado de acusaciones que se hacen en estos vínculos, presuntos vínculos entre Hillary Clinton y Donald Trump. Dicho todo esto, bien, es una estrategia que me parece inteligente para quitarse de encima este peso que tenía, ¿no?, estos vínculos con Vladimir Putin, y que se ha dado cuenta que obviamente no le están favoreciendo en su campaña. Pepe Díaz Briceño. No, claramente, como bien decía Bricio, el primer diagnóstico es que estas acusaciones de Trump cercano al Kremlin sí le hicieron daño. De otra manera, no habría publicado este comunicado de prensa. Pero aquí lo que me parece un poco más complicado es el tema de la Fundación Clinton ha sido algo que le ha perseguido a la ex secretaria de Estado y candidata Hillary Clinton por mucho tiempo. ¿Qué exactamente es privado y qué exactamente es público? ¿Cómo delimita ahí su actuar? Y ahora pareciera que estuvieran, a partir de estos vínculos un tanto lejanos, poniéndolo en compromiso. Ahora, el tema es, se puede hacer el mismo análisis de cualquier país del mundo, porque hay muchísimos empresarios de distintos países, de Arabia, de otros lugares, para decir, bueno, estos países tienen influencia en Hillary Clinton. Ahora, ¿qué diferencias tiene con las acusaciones contra Donald Trump? Que las acusaciones de Donald Trump sobre sus vínculos con Rusia es sobre todo la falta de denuncia a Rusia como un factor de poder en el escenario internacional que amenaza a Estados Unidos. Eso es lo que desde Estados Unidos se ve como potencialmente peligroso. Y empiezan a haber ahí especulaciones que no sabemos exactamente sobre qué tipo de negocios buscó tener el señor Donald Trump en Rusia, qué tipo de vínculos tienen algunos asesores de su campaña en temas militares y financieros con otras personas también en Rusia. Entonces, pues lo que es sumamente interesante es que de ser el enemigo histórico, Rusia aparece siendo
protagonista central de la campaña. Bonilla. Eso es bastante retro, es un poco de un diálogo de la Guerra Fría cuando Putin está en el centro de la campaña. Lo que pasa es que las acusaciones que se le hacen a Hillary Clinton, por mucho que estén pegadas por pinzas, casi siempre tienen dientes. Tienen dientes en la medida en que haciendo el seguimiento del dinero, muchas veces el dinero va a parar a la Fundación Clinton, y por otro lado porque refuerzan, aunque sea de manera etérea, esta percepción de que Hillary no es confiable y que tiene una cantidad de conflictos de interés. Lo que sí está haciendo bien Trump con esa acusación, que por cierto el columnista calcó directamente en la columna, el columnista es el mismo autor de Clinton Cash, un libro muy muy crítico sobre la familia Clinton y un claro opositor de la candidata. Pero lo que sí está haciendo bien la campaña de Donald Trump a veces es que se tiene que dar cuenta que lo único que tiene que hacer es poner el foco de la atención sobre Hillary Clinton. Hillary Clinton, que tiene un montón de preguntas por contestar con respecto a los correos todavía, que tiene una cantidad de explicaciones que dar por los vínculos que tiene la Fundación Clinton con su estancia en el Departamento de Estado. Entonces, él, en vez de tratar de acaparar los titulares todos los días, cuando hace cosas de ese estilo y le voltea un poco la luz a Hillary Clinton, no solo respira, sino que también le hace algo de daño. Bueno, no nos olvidemos además que precisamente Hillary Clinton, por todas estas cuestiones que tiene pendientes comprometidas, pues no está ofreciendo entrevistas, sus ruedas de prensa son también nulas, es decir, no evita esa posibilidad de intentar dar una respuesta. Y ojo, porque yo no estoy negando que no exista ese vínculo con Rusia. Es más, con Rusia es evidente que hay un vínculo por parte de los dos candidatos a nivel empresarial, financiero, etcétera, en el pasado. Lo que pongo en duda es el vínculo directamente con Vladimir Putin, que es también una persona que da mucho juego en los medios, claro, pero que las cosas como son. Claro. A veces no hay ese vínculo directo con él. Como se dice en Colombia, aunque la frase parece tonta, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así de claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Pepe, hay noticias de México, porque el lunes en la noche entraron varios hombres a un restaurante llamado La Leche, en Puerto Vallarta, en su país, y secuestraron a 6 personas, una de las cuales es Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de 29 años, que es hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el gran narcotraficante que huyó y fue detenido, volvió a huir y volvió a ser detenido. El dato lo dio Eduardo Almaguer, el fiscal, y sobre todo lo que dicen las autoridades mexicanas es que esto puede recrudecer la violencia, especialmente en el estado de Jalisco, que está en la costa pacífica mexicana. ¿Es eso así? ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, de entrada, lo que hemos visto desde que el señor Chapo Guzmán regresó a la cárcel después de estar fugado en esa fuga de película que hubo del penal de máxima seguridad, es un ataque de familias dentro del propio cártel de Sinaloa, que como sabemos está dividido en distintos clanes. Uno de ellos es el señor Guzmán, otro es del señor Mayo Zambada, otro es del señor Caro Quintero, y así te puedes ir describiendo cada una de las familias. Para tomar el control de los grupos criminales que están al servicio del Chapo, las rutas, el derecho de cobro de piso en algunos lugares, el repartir alguna droga, el cruzar droga a Estados Unidos. Incluso hace poco más de un mes se habló de un ataque directo a la casa de la mamá del Chapo Guzmán en las montañas de Sinaloa. Eso era una cosa que no se sabía. Esto es un segundo ataque directamente hacia la familia del señor Guzmán, y va directamente contra uno de los herederos del cartel. Uno es Iván Archibaldo y este otro es Alfredo. Iván Archibaldo es considerado el más cerebral, el más diligente, el más administrador del cartel. Y sin embargo, esto ocurre dentro de la zona de influencia de un nuevo cartel que se llama el Cártel Jalisco Nueva Generación, que era una plaza que originalmente tenía el cártel de Sinaloa y ahora no lo tiene. Ocurre en Puerto Vallarta, que como ustedes saben, es uno de los centros turísticos más importantes de México, como Los Cabos, como Cancún, y ahí hace 24 años el Chapo Guzmán ya se había vuelto famoso por otra de estos escándalos. Él había mandado matar en una discoteca a 2 de los hermanos Arellano Félix, que eran otro cartel en México. Y estos 2 hermanos habían logrado salir de una forma peliculesca a través de los ductos de aire de una discoteca, la discoteca Cristín. Entonces, Puerto Vallarta, como muchos de los centros turísticos de México, son paraísos reales para las actividades ilegales, por el movimiento de efectivo, la forma tan fácil de lavado de dinero. Y lo que se podrá ver seguramente es
una ofensiva más dura para quedarse con la parte que tiene el Chapo Guzmán dentro del cártel de Sinaloa. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Bricio, hay información en la revista The Economist sobre España y sobre la hora en España. Los horarios de los españoles son raros. En España se suele almorzar o comer, como dicen ustedes, entre las 2 de la tarde y las 4 y media de la tarde, y se suele cenar alrededor de las 9 de la noche, 9 y media de la noche, incluso en verano a las 10 de la noche, hasta las 11 o 12, algo así. Pero geográficamente España debería tener la misma hora de Inglaterra, es decir, debería estar una hora antes. En este momento en Madrid y en España son las 5 de la tarde, 28 minutos. Deberían ser las 4 y 28, todo para que el asunto fuera más temprano. Los españoles, como consecuencia de todo esto, tienen más horas de sol. Es verdad que es un país donde hay mucho sol y duermen en promedio 41 minutos menos que el resto de los europeos. Hay una iniciativa ahora del Partido Popular, el que está gobernando temporalmente, de Mariano Rajoy, del Partido Socialista de Pedro Sánchez, de Ciudadanos de Albert Rivera, para cambiar la hora. Ese horario se estableció cuando era dictador Francisco Franco, por tener la misma hora de la Alemania. Pero es absurdo que España tenga la misma hora que tiene Polonia, estando a 1000 kilómetros de distancia, qué sé yo. ¿Usted cree que eso va a cambiar o usted cree que los españoles no van a renunciar a su estilo de vida? Bueno, a mí me parece que pueden hacer lo que quieran con las horas, las pueden adelantar 4 horas si quieren. Ahora, el ritmo de vida, los biorritmos de los españoles van a seguir igual, somos personas que tendemos a ser noctámbulos, somos personas además que, pues eso, vivimos en la calle, se cena fuera, se come fuera, y las pausas, digamos, para el almuerzo van a seguir siendo de 2 horas, las escuelas van a interrumpir las clases entre 1 y 3, y los comercios van a interrumpir también las horas de apertura entre 1 y 4, es decir, va a seguir todo igual, yo creo. 15 segundos. En México tenemos los viernes de 3 horas de comida con tequila, esos me gustan mucho, pero creo que aquí sí nos ganan nuestros hermanos españoles. Humillante. No sé qué pasaría con la economía si cambiaran el horario y lo volvieran un poco más anglosajón, y también con el mal humor que tienen en la mañana porque duermen muy mal y amanecen bravísimos. No. En todo caso, decía Oscar Wilde, la gente seria no se despierta, no se levanta antes de las 3 de la tarde y no sale a la calle antes de las 5. Y Winston Churchill decía, nada importante ha sucedido antes de mediodía, hay que tener en cuenta eso. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.